El eco distante de las máquinas apagadas era lo único que quedaba dentro de la empresa de Emiliano Vargas, un hombre que había dedicado 20 años de su vida a construir un imperio que ahora se desmoronaba entre sus manos. Los pasillos que antes vibraban con conversaciones, ideas y planes ambiciosos estaban vacíos, como si la propia esperanza hubiera empacado sus cosas y se hubiera marchado sin despedirse. Emiliano se quedó frente a la mesa de conferencias donde, semanas atrás, había intentado motivar a un equipo que ya no creía en él. Su contadora renunció sin mirar atrás, su socio pidió licencia, y hasta los empleados más leales comenzaron a enviar currículos a otras empresas. Cada pérdida abría una nueva grieta en su confianza. No era solo el peso financiero lo que lo aplastaba, era la sensación de fracaso personal. Su familia distante, sus amigos demasiado ocupados para llamarlo, y la prensa empezando a especular sobre la posible quiebra de un empresario que, hasta hace poco, era considerado un visionario. Los clientes estaban marchándose, los contratos rompiéndose, y día tras día la cuenta bancaria parecía desangrarse sin pausa. Intentaba mantenerse firme, pero la verdad era cruel. Estaba solo en la guerra más importante de su vida. Cada reunión cancelada y cada correo ignorado por inversionistas que antes competían por su atención hacía que Emiliano sintiera como si un aro de hierro apretara su pecho, convirtiendo cada respiración en un esfuerzo calculado. Por más que intentara disimularlo, su equipo veía su agotamiento. Las noches sin dormir, las decisiones tomadas con la mente nublada y los intentos desesperados de reorganizar números que simplemente no cuadraban. Un leve temblor en sus manos delataba que había sobrepasado sus límites hacía mucho tiempo. En un silencio pesado, encaró la pared llena de certificados, premios y fotografías antiguas de conquistas que parecían pertenecer a otra vida. ¿Cómo había llegado todo a ese punto? ¿En qué momento perdió el control? Era difícil aceptarlo, pero la verdad empezaba a imponerse como una sombra inevitable. Si nada cambiaba en los próximos días, su empresa desaparecería, y con ella todo lo que él creía ser. No imaginaba que, justo cuando su fuerza parecía extinguirse, el destino colocaría en su camino a alguien que jamás habría elegido, pero que se convertiría en la clave para salvar no solo su empresa, sino algo dentro de él que ni siquiera sabía que estaba roto. Antes de que te cuente cómo una mujer desconocida salvó la empresa de Emiliano y cambió su forma de ver el amor, te voy a pedir algo muy sencillo. Escribe en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás escuchando y cuando termine la historia, dime qué nota le das del 0 al 10. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí contamos historias de empresarios que no solo arriesgan su dinero, sino también su corazón. Ahora sí, siéntate, respira hondo y acompáñame hasta el final. Mientras Emiliano revisaba por enésima vez los mismos documentos que ya no ofrecían ninguna salida, escuchó un leve golpe en la puerta de vidrio de la sala principal. No era un sonido fuerte ni imponente, apenas un roce, como si alguien dudara antes de entrar en un lugar que ya no pertenecía a la vida, sino a la ruina. Al levantar la mirada, vio a una mujer que nunca había visto antes. Tenía el cabello recogido de manera sencilla, un abrigo oscuro ligeramente empapado por la llovizna de la tarde y un semblante sereno, casi fuera de lugar en aquel ambiente cargado de tensión. Su mirada no tenía la arrogancia típica de consultores o inversionistas, era una mirada tranquila, precisa, como si evaluara todo en silencio, pieza por pieza. ¿Puedo ayudarla?, preguntó Emiliano, intentando sonar firme, aunque por dentro estuviera hecho pedazos. La mujer avanzó unos pasos con cautela, como si reconociera la fragilidad del momento. Disculpe la interrupción, dijo con una voz suave pero segura. Me dijeron abajo que aquí están buscando soluciones, y pensé que quizá podría aportar algo. La primera reacción de Emiliano fue la desconfianza. Nadie aparecía de la nada para ofrecer ayuda, especialmente cuando hasta sus propios socios se habían escondido. Aún así, había algo en aquella mujer que no encajaba con el oportunismo. Una tranquilidad extraña, una confianza silenciosa que despertó en él una curiosidad involuntaria. ¿Quién es usted?, preguntó, cruzando los brazos. Ella respiró hondo antes de responder. Mi nombre es Ariadna Beltrán. Ese nombre no le decía absolutamente nada. No era consultora, no era abogada, no pertenecía a ningún grupo empresarial que pudiera haber oído hablar de él o de la compañía. Una completa desconocida. Ariadna observó los alrededores como quien ve el alma de un lugar quebrado. No quiero incomodar, añadió, pero pude notar desde la entrada que algo no está funcionando como debería. Y a veces, una mirada externa puede ver lo que los demás no ven. La sinceridad desarmó a Emiliano por un instante. No quería admitirlo, pero necesitaba ayuda, cualquier ayuda. Aún así, algo dentro de él seguía resistiéndose.
Agradezco la intención, pero esto es más complicado de lo que imagina. No es un problema que se resuelva con observaciones rápidas. Ella se acercó a la mesa, pidiendo permiso solo con la mirada. ¿Puedo? Contra todo instinto lógico, él asintió. Ariadna pasó los dedos por encima de algunos informes, sin realmente tocarlos, como si trazara mentalmente una línea entre cada información. Sus ojos se movían con rapidez, absorbiendo números y detalles que Emiliano ya ni siquiera lograba ver. El problema no es la caída de ingresos, dijo finalmente, levantando el rostro. El problema es la fuga interna. Alguien dentro de la empresa está filtrando datos, alterando cifras y empujando todo hacia el colapso. Emiliano sintió un escalofrío recorrerle la nuca. ¿Cómo puede saberlo? Solo miró los papeles durante unos segundos. Porque no estoy mirando los papeles, respondió Ariadna con calma. Estoy mirando lo que falta en ellos. Esa frase fue como una hoja fina atravesando la neblina mental que lo consumía desde hacía semanas. Ella veía lo que nadie veía. Lo que él mismo, agotado, había dejado de percibir. Si me permite, continuó ella, puedo mostrarle exactamente dónde está la fuga. Pero tendrá que confiar en mí por unos minutos. Confiar. Una palabra difícil para alguien que había sido traicionado por su propio equipo. Aún así, algo en Ariadna, su mirada firme, su postura serena, la seguridad con la que observaba cada detalle, hizo que Emiliano cediera. No por desesperación, sino por una intuición que nacía despacio, como una chispa discreta dentro de un corazón devastado. Aquella mujer desconocida no parecía haber venido a pedir nada. Al contrario, daba la impresión de haber venido a entregar algo. Y él aún no tenía idea de cuánto cambiaría su presencia. Ariadna permaneció de pie frente a la mesa de conferencias, con la misma compostura serena de alguien que no teme equivocarse porque sabe exactamente lo que está buscando. Emiliano observaba cada uno de sus movimientos con una mezcla de inquietud y fascinación. No sabía si estaba frente a una impostora audaz o frente a la única persona que había visto con claridad lo que él, agotado, ya no podía distinguir. Ariadna inclinó levemente el cuerpo hacia los documentos, pero sus ojos se movían más allá del papel, como si leyera entre líneas un idioma silencioso que nadie más dominaba. Aquí, dijo, señalando un conjunto de informes impresos, deberían coincidir los datos de facturación con los registros contables. Pero no coinciden. Falta información clave. Emiliano frunció el ceño y se acercó. Eso ya lo revisamos, murmuró con incredulidad. Lo revisaron, respondió ella suavemente, pero no lo interpretaron. Tomó un marcador y trazó una línea recta entre dos columnas que todos en la empresa habían dado por válidas durante meses. Observe esto, los números no están manipulados de manera burda. Están manipulados con precisión quirúrgica. Lo suficiente para parecer un error humano, pero lo bastante calculado para causar un colapso lento. Emiliano sintió que algo dentro de su estómago se tensaba, como si una verdad dolorosa comenzara a tomar forma. ¿Está diciendo que alguien dentro de mi equipo? Sí, interrumpió Ariadna con calma. Alguien cercano. Alguien que sabe exactamente cómo funciona todo desde dentro. Ella comenzó a señalar fechas, discrepancias sutiles, pequeños desvíos que, individualmente, parecían irrelevantes. Pero cuando Ariadna los unió, formaron un patrón claro, un diseño perfecto de sabotaje sistemático. Esto no es un error, explicó. Es un patrón. Una fuga diseñada con paciencia. Y quien lo está haciendo sabe que usted está demasiado agotado para notarlo. La voz de Ariadna no tenía dramatismo alguno. Era objetiva, meticulosa, como una cirujana que abre una herida para mostrar su origen. Esa frialdad profesional, combinada con su precisión, producía en Emiliano una mezcla de vergüenza y alivio. Vergüenza por no haberlo visto. Alivio porque, por primera vez en meses, algo tenía sentido. ¿Quién podría querer destruir mi empresa así? Preguntó él en un susurro que apenas logró emitir. Ariadna sostuvo su mirada con firmeza. Las motivaciones pueden ser muchas: ambición, resentimiento, venganza, o incluso alguien que quiere que usted caiga para ocupar su lugar. Pero lo importante ahora no es quién, sino detener la fuga antes de que sea irreversible. Ella giró otro documento hacia él. Aquí está el punto clave. Esta línea, tocó un número casi imperceptible, demuestra que la manipulación comenzó hace 8 meses. Si sigue este patrón, sabrá exactamente dónde intervenir. Emiliano sintió una especie de impacto interno. Hacía 8 meses había comenzado justamente el deterioro silencioso de su relación con su socio principal. Cuando surgieron tensiones sin explicación.
cuando errores inocentes empezaron a aparecer. Ariadna percibió su expresión, pero no comentó nada. Si quiere, puedo ayudarle a rastrear el origen exacto. Pero necesitaré acceso al sistema administrativo por unos minutos. La rapidez con la que ella reconstruía el caos hacía que Emiliano se sintiera como alguien que había caminado durante meses en la oscuridad. Al fin, veía a un hilo de luz. No sabía quién era aquella mujer, pero su mente funcionaba como la de una estratega, una analista y una guardiana, todo al mismo tiempo. Hágalo, dijo él finalmente. Si realmente puede encontrar la fuga, tiene acceso total. Ariadna asintió. No lo decepcionaré. Y fue en ese instante, al ver la seguridad con la que ella se sentaba frente al computador, que Emiliano sintió algo inusitado. Una frágil y peligrosa sensación de esperanza. Ariadna trabajó en silencio durante varios minutos, deslizando los dedos por el teclado con una precisión que contrastaba con el caos acumulado en la empresa. Emiliano permanecía de pie detrás de ella, sin saber si admirar su seguridad o temer lo que podría descubrir. Cada clic resonaba como un golpe leve pero decisivo, como si cada acción de aquella mujer lo acercara a una verdad que su propio equipo había escondido cuidadosamente. Finalmente, Ariadna se recostó levemente en la silla y giró hacia él. Lo encontré, anunció con una serenidad inquietante. Emiliano sintió que el corazón le golpeaba el pecho. ¿Qué encontró exactamente? Ariadna señaló la pantalla. La fuga. No solo es interna, es profunda. Alguien ha creado rutas paralelas de información, duplicando datos para encubrir movimientos irregulares. Y si no detenemos esto hoy, la empresa no llegará al fin de mes. La palabra hoy cayó como una sentencia. Emiliano apoyó las manos en la mesa, intentando procesarlo. ¿Qué propone hacer? Ariadna respiró hondo, como quien se prepara para presentar algo que puede cambiar destinos. Un corte total del sistema interno, dijo. Desconectar todas las rutas secundarias, bloquear accesos y reconfigurar la base de datos desde cero. Es un movimiento drástico y arriesgado. Emiliano frunció el ceño. ¿Arriesgado en qué sentido? Si estoy equivocada, explicó Ariadna con firmeza, la empresa quedará paralizada durante horas. Tal vez días. Pero si estoy en lo correcto, detendremos el sabotaje de inmediato y recuperaremos el control antes de que la información filtrada provoque una quiebra irreversible. Era un dilema cruel. Arriesgarlo todo en un plan audaz, o seguir perdiendo sin siquiera notarlo. Hay más, añadió ella, con la mirada fija en él. Quien está detrás de esto notará el cambio en cuanto lo hagamos. Si esa persona tiene acceso directo, podría intentar borrar evidencias o sabotear desde otro punto. Necesitamos actuar rápido, sin avisar a nadie. La garganta de Emiliano se secó. Entonces, ¿quiere que apueste lo que queda de mi empresa a un movimiento a ciegas? Ariadna negó suavemente. No será a ciegas. Será con información precisa. Señaló la pantalla nuevamente. Créame, señor Vargas, este patrón no aparece por accidente. Alguien está destruyendo lo que usted construyó. Y este es el único camino para frenar el daño antes de que sea demasiado tarde. El silencio se extendió por la sala, espeso y tenso. Emiliano bajó la mirada hacia los documentos esparcidos sobre la mesa. Números incompletos, informes incoherentes, contratos perdidos, meses de desgaste emocional. Todo lo que había intentado proteger estaba a un paso de desaparecer, a menos que confiara en una mujer que había llegado sin aviso, sin antecedentes, sin pedir nada a cambio. Y, aún así, irradiaba una certeza que nadie más había demostrado. Si hacemos esto, dijo él, con voz baja, no habrá vuelta atrás. Las mejores decisiones de la vida no tienen vuelta atrás, respondió Ariadna con una claridad que lo estremeció. Solo tienen consecuencias. Y esta es la única que puede salvar su empresa antes de que alguien más la entierre definitivamente. Emiliano inhaló profundamente. Sentía miedo, claro. Pero debajo del miedo había algo inesperado. Una especie de confianza naciente, como si reconociera en ella una fuerza que él mismo había perdido. Muy bien, concluyó por fin. Hagámoslo. Muéstreme el plan completo. Ariadna se levantó con una calma casi quirúrgica. Necesitaré que cierre las oficinas, desconecte las redes de todos los empleados y autorice el acceso maestro al sistema. Lo haré, dijo él sin vacilar. Ella sostuvo su mirada un instante más. Entonces prepárese, Emiliano. Cuando terminemos aquí, nada volverá a ser igual. Y mientras Ariadna volvía al computador con una determinación que iluminaba la sala, Emiliano comprendió que aquella mujer desconocida no solo estaba salvando su empresa.
Le estaba devolviendo algo que él pensaba haber perdido para siempre, la sensación de que aún podía luchar. Cuando el reloj del sistema indicó que el proceso de bloqueo había finalizado, la tensión en la sala alcanzó un nivel casi insoportable. Emiliano observaba la pantalla, incapaz de parpadear, temiendo que cualquier movimiento pudiera derrumbarlo todo o salvarlo todo. Ariadna, en cambio, permanecía inmóvil, con los ojos fijos en las barras de progreso como si pudiera controlar cada una con la mente. Un último pitido confirmó que el corte total del sistema había sido ejecutado. Durante unos segundos nadie habló, hasta que Ariadna rompió el silencio. El sabotaje está detenido. Ahora todo depende de cómo reaccione la persona responsable. Emiliano soltó el aire que llevaba minutos conteniendo. El alivio que sintió fue tan profundo que casi tuvo que apoyarse en la mesa para no perder la estabilidad. Por primera vez en meses, el caos parecía tener un punto de pausa. Una mínima posibilidad de supervivencia. Ariadna, comenzó a decir, con la voz cargada de emoción. No sé cómo agradecerle esto. Usted salvó más que números. Salvó la vida de todos los que dependen de esta empresa. Ella bajó la mirada por un instante, como si no estuviera acostumbrada a recibir reconocimiento. Hice lo que debía, respondió con sencillez. Emiliano se acercó a ella, con la postura de alguien que finalmente encuentra un hilo de esperanza. Quiero ofrecerle una compensación justa. No puedo permitir que una ayuda tan invaluable quede sin recompensa. Si desea integrarse al equipo, puedo crear un puesto para usted. O si prefiere una remuneración inmediata, lo que pida, será suyo. Ariadna lo observó en silencio. Había algo profundo en sus ojos, un peso que no correspondía a una mujer común. No quiero dinero, señor Vargas. Emiliano frunció el ceño, sorprendido. ¿No quiere dinero? Ariadna, su intervención fue crucial. Esto podría haber terminado en una ruina total. Ella negó suavemente. No estoy aquí por dinero. Ni por un puesto. Ni por reconocimiento. Solo pasé por este lugar y vi algo que estaba a punto de derrumbarse, y entendí que no debía ignorarlo. El desconcierto de Emiliano aumentó aún más. Pero, ¿por qué ayudar así, sin pedir nada? Ariadna respiró hondo, como si su respuesta cargara un dolor escondido. Porque sé lo que es ver algo que construiste desaparecer mientras todos a tu alrededor miran hacia otro lado. Sé lo que se siente pedir ayuda y que nadie escuche. Su voz tembló apenas, pero ella la sostuvo. Y no quería que usted viviera lo mismo que yo viví. Esas palabras atravesaron a Emiliano como una revelación. Ella no estaba ayudando por él. Estaba ayudando porque conocía el dolor. Ariadna, murmuró él, sin saber qué más decir. Ella dio un paso atrás, retomando su distancia. No necesito nada. Solo quería detener algo injusto. Eso es suficiente para mí. Emiliano intentó insistir. Al menos déjeme ofrecerle algo. Una compensación simbólica. Un agradecimiento. No. Ariadna lo interrumpió con una calma inquebrantable. Mi propósito aquí ha terminado. Solo me alegra que usted tenga una oportunidad más. Y con esas palabras, Ariadna comenzó a recoger sus cosas. Su abrigo, su bolso, su carpeta. No parecía apurada, pero tampoco dispuesta a quedarse un minuto más de lo necesario. ¿Se va? Preguntó Emiliano, incapaz de ocultar el impacto. Sí, ya hice lo que debía. Ella se dirigió hacia la puerta con pasos tranquilos, seguros, como quien sabe que la despedida es parte del proceso. Antes de salir, se detuvo un momento y añadió. Solo recuerde una cosa, señor Vargas, no confíe en quienes son demasiado cercanos. A veces, la traición no viene de los enemigos, sino de los que se sientan a su lado. Y sin esperar respuesta, abrió la puerta y desapareció por el pasillo, dejando atrás un silencio imposible de llenar. Emiliano quedó solo en la sala, aturdido, con mil pensamientos girando al mismo tiempo: gratitud, alivio, inquietud y una extraña sensación de vacío. ¿Cómo podía alguien ayudar tanto y marcharse sin pedir nada? Solo entonces comprendió que Ariadna no era solo una mujer desconocida que había salvado su empresa. Era un misterio que acababa de abrir una herida antigua, y una pregunta que no lo dejaría en paz. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Y qué historia llevaba a cuestas? La puerta se cerró detrás de Ariadna con un sonido seco, casi simbólico, como si marcara el fin de un capítulo que había salvado a la empresa. Al mismo tiempo, abierto un vacío inesperado. Emiliano permaneció inmóvil durante varios segundos, sintiendo que la sala se volvía demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado llena de preguntas. Aquel halo de misterio que rodeaba a Ariadna no había hecho más que intensificarse.
Su ayuda había sido tan precisa, tan quirúrgica, tan improbable, que dejarla ir sin entender quién era realmente le resultaba casi insoportable. No tardó en salir de la sala. Caminó por el pasillo buscando algún rastro de ella, pero ya no estaba. No había huellas, no había murmullos, no había empleados que la hubieran visto salir. Era como si la mujer que había salvado su empresa hubiera desaparecido del edificio con la misma facilidad con la que había resuelto un saboteo maestro. Algo dentro de Emiliano se revolvió. No era solo curiosidad. Era una necesidad casi visceral. Necesitaba saber quién era Ariadna Beltrán. Esa noche, cuando la empresa estaba por fin vacía y el silencio reemplazaba el ritmo frenético del día, Emiliano regresó a su oficina y encendió la computadora. Podía sentir el peso de la oscuridad a su alrededor, pero también la urgencia que le ardía en el pecho. Buscó su nombre en los registros internos. Nada, ni un documento, ni un ingreso en recepción, ni un antecedente laboral. Consultó el registro de visitantes del edificio. Nada. Ariadna no había firmado entrada. No había quedado registrada en cámaras. No había solicitado autorización. Era como si hubiera atravesado la empresa sin dejar huellas. Ese detalle no tranquilizó a Emiliano. Al contrario, lo inquietó profundamente. ¿Quién era capaz de infiltrarse en un edificio corporativo sin ser detectada? ¿Cómo había accedido a información protegida sin credenciales? Y, más importante todavía, ¿por qué alguien con ese nivel de habilidad habría querido ayudarlo? Emiliano apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos, pensando con una intensidad que hacía tiempo no experimentaba. A cada minuto que pasaba, la figura de Ariadna se volvía más enigmática. No era solo una mujer inteligente. Era alguien con conocimientos que superaban cualquier análisis común. Decidió buscar en bases públicas, redes profesionales, antiguos registros empresariales. Tecleó Ariadna Beltrán como quien persigue una sombra. Los resultados eran escasos, dispersos, sin fotografías, sin datos contundentes. Pero algo llamó su atención. Un antiguo artículo de una revista económica mencionaba fugazmente a una analista prodigiosa que había descubierto, años atrás, un desfalco millonario en otra empresa, para luego desaparecer del mercado sin explicación. El artículo no mostraba su rostro. Solo mencionaba que, después de exponer la corrupción, la analista había pedido su renuncia y se había aislado por completo del mundo corporativo. Emiliano se inclinó hacia la pantalla. ¿Eras tú, Ariadna? La coincidencia del nombre era pequeña, pero la coincidencia de la habilidad era inmensa. Siguió buscando, abriendo enlaces viejos, rastreando foros, investigando archivos archivados. Poco a poco, un patrón comenzó a emerger. Cada vez que una empresa enfrentaba un colapso por corrupción interna, surgía un rastro tenue de una mujer que intervenía, identificaba la raíz del problema, y desaparecía sin recibir crédito alguno. Era como si Ariadna fuera un fantasma profesional, un espectro que emergía solo cuando la injusticia amenazaba destruir algo que había sido construido con esfuerzo. Emiliano se recostó en la silla, aturdido. La admiración comenzaba a mezclarse peligrosamente con otra sensación, una necesidad profunda de encontrarla. No por ego, ni por curiosidad, sino por respeto, por gratitud. Y, aunque no estaba listo para admitirlo, por algo que había comenzado a despertarse desde el momento en que ella entró a su oficina con un abrigo mojado y una calma imposible. Mientras la noche avanzaba y la ciudad se hundía en un silencio espeso, Emiliano tomó una decisión que cambiaría el rumbo de toda su historia. No descansaría hasta descubrir quién era realmente Ariadna Beltrán, y por qué el destino había puesto a una mujer como ella en su camino justo cuando él estaba a punto de perderlo todo. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y silencio en la empresa. Aunque el sabotaje había sido detenido, Emiliano sabía que la herida interna seguía abierta. Pero, más que eso, había otra herida creciendo dentro de él, la ausencia de Ariadna. Cada mañana, al atravesar el vestíbulo, miraba instintivamente hacia la entrada, como si esperara verla aparecer una vez más, con ese abrigo oscuro y esa calma que había desmoronado todas sus defensas. Pero ella no regresó. Finalmente, una noche, incapaz de soportar la incertidumbre, Emiliano tomó una decisión. Buscaría respuestas no desde la oficina, sino desde el mundo real. No desde bases de datos, sino desde las personas que tal vez habían cruzado su camino antes. Comenzó visitando la dirección que aparecía asociada, muy tenuemente, a aquel antiguo artículo que mencionaba a la analista prodigiosa. Un edificio antiguo, silencioso, con un aire casi abandonado. Tocó la puerta varias veces. Nada. Cuando estaba por marcharse, una mujer mayor abrió una ventana del segundo piso.
¿A quién busca? Preguntó con voz cansada. Busco a Ariadna Beltrán, respondió Emiliano con respeto. Me dijeron que quizá vivió aquí. La mujer lo observó largamente, como si evaluara si merecía escuchar la verdad. Ariadna, susurró con un dejo de tristeza. Sí, vivió aquí hace años. Pero se fue. Y dejó mucho dolor atrás. Esas palabras golpearon a Emiliano con fuerza. ¿Dolor? ¿Qué ocurrió? La anciana suspiró y apoyó los brazos en el marco de la ventana. Ariadna era una muchacha brillante. Pero ese talento la llevó a lugares peligrosos. Trabajó para una empresa muy importante, donde descubrió cosas que no debía descubrir. Emiliano sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Corrupción interna? Preguntó, recordando el artículo. La mujer asintió lentamente. Peor. Fue traicionada por las mismas personas en las que confiaba. Cuando expuso el fraude, la atacaron públicamente, la culparon de aquello que ella había intentado resolver. El escándalo casi la destruyó. Nadie la defendió. Nadie la protegió. Cada palabra que escuchaba era un golpe directo al pecho. Ariadna no era solo una analista brillante. Era una mujer marcada por la injusticia. Ella renunció, continuó la anciana, pero no por miedo. Renunció porque entendió que en ese mundo no había justicia para quienes se atrevían a decir la verdad. La anciana bajó un poco la voz, y, aún así, cada cierto tiempo reaparece en algún lugar, ayudando en silencio a quienes están a punto de caer por culpa de la misma clase de traición que ella sufrió. Emiliano cerró los ojos, absorbiendo cada detalle. Ariadna había salvado su empresa, porque sabía exactamente lo que era ver todo derrumbarse por dentro. Había detenido el sabotaje, porque en algún momento nadie detuvo el sabotaje que casi destruyó su vida. Había rechazado recompensas, porque las heridas que llevaba no podían ser pagadas con dinero. Ella nunca habla de su pasado, añadió la anciana, con una tristeza suave. Y cuando alguien insiste demasiado, se va. Sin explicación. Sin despedidas. Solo desaparece. El corazón de Emiliano tembló. Era como si una pieza gigantesca de un rompecabezas emocional finalmente encajara. ¿Sabe dónde está ahora? Preguntó con una esperanza tenue. La anciana negó lentamente. No. Ariadna nunca se queda en un mismo lugar. Es como una sombra que solo aparece cuando alguien está a punto de perderlo todo. Y cuando endereza el camino, se va. El silencio se extendió entre ellos. Un silencio pesado, emocional, lleno de significados ocultos. Gracias por decirme esto, murmuró Emiliano. Si la encuentra, dijo la anciana antes de cerrar la ventana, dígale que el mundo todavía necesita gente como ella. Y que no debe cargar sola con un pasado tan cruel. La ventana se cerró lentamente, como se cierran las páginas de un libro que guarda secretos demasiado dolorosos para ser pronunciados en voz alta. Emiliano quedó de pie en la calle oscura, respirando un aire frío que parecía despertar algo dentro de él. Ya no se trataba solo de gratitud, ni de admiración, ni siquiera de curiosidad. Era algo más profundo, más humano, más imposible de ignorar. Quería encontrarla, no para pedirle ayuda, sino para ser la primera persona que no la dejara enfrentar el mundo sola. Pasaron varios días desde la conversación con la anciana, pero la inquietud dentro de Emiliano no hizo más que crecer. La figura de Ariadna seguía apareciendo en su mente con la claridad de un recuerdo que se niega a desvanecerse. Su mirada firme, su voz tranquila, su capacidad casi sobrenatural para descifrar aquello que otros ignoraban, y su dolor escondido bajo capas de silencio. Una tarde, incapaz de continuar trabajando sin sentir que algo faltaba, algo esencial, casi vital, decidió salir de la empresa. No tenía un destino preciso. Solo sabía que debía moverse, buscar, seguir el rastro tenue de una mujer que no dejaba rastros. Caminó durante horas, atravesando calles que parecían repetir la misma rutina de siempre, pero con la inquietante sensación de que algo, o alguien, estaba a punto de aparecer. Fue en una pequeña plaza al otro lado de la ciudad donde el aire cambió. Una sensación súbita, casi instintiva, le hizo detenerse. Miró alrededor y, por un instante, no vio nada diferente. Hasta que la vio. Sentada en un banco, bajo la sombra de un viejo árbol, estaba Ariadna. Sin abrigo, sin prisa, sin el peso técnico que llevaba el día en que salvó su empresa. Parecía una mujer común, pero Emiliano ya sabía que no lo era. Su corazón dio un vuelco violento. No esperaba encontrarla. Mucho menos así, tranquila, sola, con un cuaderno en las manos como si la vida no la hubiese golpeado un centenar de veces. Ariadna levantó la mirada y lo vio. Durante un segundo, sus ojos mostraron sorpresa. Pero apenas un segundo.
Luego bajó la vista, como si lo que estaba por venir fuera inevitable, pero no deseado. Emiliano respiró hondo y se acercó. Cada paso se sentía cargado de una emoción que no lograba describir. «Te busqué», dijo finalmente, deteniéndose frente a ella. Ariadna cerró el cuaderno con suavidad, como quien cierra un capítulo que nunca quiso revelar. «No debiste hacerlo», respondió sin dureza, pero con una tristeza suave que golpeó a Emiliano más fuerte que cualquier rechazo. «Necesitaba respuestas», insistió él. «No podía dejar todo así». Ella lo miró con esa mezcla de calma y distancia que la caracterizaba. «Mi vida no es un rompecabezas que debas resolver, Emiliano». «No busco resolverte», dijo él, y su propia voz tembló por primera vez. «Busco entender por qué alguien como tú aparece, salva a todos, carga un peso tan grande, y luego desaparece como si nada». Ariadna respiró profundamente. Había resistencia en su expresión, pero también cansancio. Un cansancio antiguo, arrastrado durante años. «Porque así es como aprendí a sobrevivir», confesó finalmente. «Cuando ayudas sin pedir nada, nadie puede usarlo en tu contra. Cuando te vas a tiempo, nadie puede lastimarte dos veces». Emiliano sintió un nudo formarse en su garganta. «No todos quieren lastimarte». Ella desvió la mirada, como si esa frase le resultara demasiado peligrosa. «No deberías vincularte conmigo. Mi presencia solo complica las cosas». «¿Y qué hay de mí?», preguntó él, dando un paso más cerca. «¿Alguna vez pensaste que quizá tú apareciste justo cuando yo necesitaba a alguien que no me abandonara?» Ariadna se tensó. Esa frase la alcanzó como una flecha directa al centro de un dolor antiguo. «Yo no pertenezco a ningún lugar», susurró. «Nunca me quedo. Es mejor así». «¿Mejor para quién?», exigió Emiliano, con la voz quebrada. «¿Para ti? ¿O para el mundo que te falló?». Ariadna cerró los ojos un instante, como si el corazón le pesara demasiado. Cuando los abrió, su mirada estaba limpia, vulnerable, sin las murallas que había levantado día tras día. «No sé cómo estar en un lugar donde alguien me quiere cerca», admitió con un hilo de voz. Y esa confesión, simple y devastadora, derrumbó algo dentro de Emiliano. Se sentó a su lado, dejando un espacio justo entre ambos. No la tocó, no la presionó. Solo estuvo allí, respirando con ella en silencio. «No vine a pedirte nada», dijo finalmente. «Vine para que sepas que no estás sola, aunque quieras estarlo. Vine porque mereces más que huir de un fantasma que no creaste». Ariadna volvió a mirarlo. Por primera vez, sin miedo. Por primera vez, dejando caer una lágrima silenciosa que no intentó ocultar. Y fue entonces cuando él entendió que el reencuentro no era casualidad. No era destino. Era necesidad. De ambos. Ariadna cerró el cuaderno sobre su regazo, respiró lentamente, y con una voz tan frágil como honesta, dijo: «No sé cómo quedarme, pero tampoco sé cómo irme esta vez». Y ese fue el primer gesto, tímido, vulnerable, casi imposible, de una mujer que había pasado años desapareciendo y de un hombre que, sin darse cuenta, estaba aprendiendo a devolverla al mundo. La noche del reencuentro dejó una huella silenciosa pero poderosa en ambos. Cuando Ariadna pronunció aquellas palabras, «No sé cómo quedarme, pero tampoco sé cómo irme esta vez», algo dentro de Emiliano se quebró y, al mismo tiempo, se reconstruyó. Aquella mujer, que parecía hecha de sombras y cicatrices antiguas, acababa de darle la confesión más vulnerable que alguien le había dado en años. Después de ese encuentro en la plaza, no se dijeron más. No hubo abrazos, ni promesas, ni explicaciones. Solo un silencio compartido que parecía contener un universo entero. Pero esa noche Emiliano no pudo dormir. Se quedó sentado en el borde de la cama, con la mente atormentada por la imagen de Ariadna mirando el suelo, luchando contra su deseo de desaparecer y su incapacidad de hacerlo. Al amanecer, una decisión comenzó a tomar forma. No una decisión impulsiva, sino una que nacía del corazón y del entendimiento más profundo de lo que ambos estaban viviendo. No la dejaría ir. No esta vez. Esa tarde, Emiliano regresó a la plaza. No sabía si ella estaría allí, pero su intuición, esa que llevaba días despertándose, le decía que debía intentarlo. Y allí estaba, sentada en el mismo banco, con el mismo cuaderno cerrado entre las manos. Pero esta vez había algo diferente en ella. Parecía más frágil, como si la batalla interna que había ocultado durante tantos años finalmente estuviera desgastando sus defensas. Ariadna levantó la vista al escucharlo acercarse. Su expresión no mostró sorpresa, sino una mezcla de resignación y alivio contenida. «¿Volviste?», dijo en voz baja. «No lo dudé ni un segundo», respondió él,
sentándose junto a ella. El silencio entre los dos se prolongó, pero era un silencio distinto, lleno de cosas que ninguno de los dos sabía cómo decir. Ariadna, comenzó Emiliano, sin rodeos, sé que estás acostumbrada a marcharte. Sé que tu historia te enseñó a huir antes de que las cosas se rompan. Pero esta vez no quiero que desaparezcas. Su voz era firme, pero cálida, casi suplicante. Quiero que te quedes. No por obligación, ni por gratitud, sino porque no mereces seguir viviendo a la sombra de un pasado que te robó demasiado. Ariadna bajó la mirada y apretó el cuaderno entre los dedos, como si necesitara aferrarse a algo para no derrumbarse. No sé si puedo, admitió. Cada vez que alguien intenta acercarse, siento que algo dentro de mí se retrae. Como si una parte de mi mente gritara que debo irme antes de que todo vuelva a estallar. Antes de que alguien me culpe por algo que no hice. Otra vez. La voz le tembló, pero no la escondió. Emiliano tragó aire con fuerza. Aquello ya no era solo dolor. Era trauma. Heridas abiertas que nunca habían sido tratadas, solo cubiertas con silencio. No quiero que luches sola, dijo él. No quiero ser otro espectador que te deja cargar con todo sin ofrecer nada a cambio. Se inclinó apenas hacia ella, con cuidado de no invadir su espacio. Si decides quedarte, tienes mi apoyo. Si decides marcharte, te buscaré. Y si no quieres que te busque, al menos déjame caminar contigo un poco más, hasta que puedas decidir sin miedo. Ariadna cerró los ojos, y una lágrima rodó lentamente por su mejilla. No era una lágrima triste. Era una lágrima de alguien que, por primera vez en años, escuchaba palabras que no eran exigencias, ni acusaciones, ni negociaciones, sino amor en su forma más honesta y silenciosa. No sé cómo confiar, susurró. Entonces déjame enseñarte, respondió Emiliano con suavidad. Paso a paso. Sin prisa. Sin expectativas imposibles. Ella abrió los ojos, y por primera vez su mirada no estaba llena de miedo, sino de una pequeña chispa de esperanza. Una chispa diminuta, pero suficiente para iniciar una revolución silenciosa dentro de ella. Ariadna respiró hondo. Sus dedos aún temblaban, pero su voz ya no. Emiliano, dijo lentamente. No prometo nada. No sé si seré capaz de quedarme mañana, o la próxima semana, o en un mes. Le sostuvo la mirada. Pero hoy quiero intentarlo. Solo hoy. Emiliano sintió que algo en su pecho se liberaba, un peso enorme que llevaba semanas, quizá años, acumulándose sin nombre. Con eso es suficiente, respondió con una sonrisa leve, pero auténtica. Un día a la vez. Ariadna asintió, y por primera vez desde que la conoció, dejó que él se sentara más cerca. No lo suficiente para tocarla, pero lo suficiente para que sus presencias no parecieran dos mundos separados. Ahí, en aquella plaza silenciosa, con el viento arrastrando hojas secas alrededor del banco, los dos tomaron una decisión que, aunque pequeña, cambiaría el rumbo de sus vidas. Intentar no huir. Intentar quedarse. Intentar reconstruirse. Juntos. Los días que siguieron no fueron fáciles. Ariadna no se transformó de repente en alguien segura, estable o confiada. No era una mujer que abandonaba sus heridas solo porque alguien le ofreciera un lugar donde quedarse. Y Emiliano no esperaba eso. Él entendió desde el principio que sanar no era cuestión de horas, sino de voluntad. Y la voluntad de Ariadna, aunque frágil, existía. Durante la primera semana, ella aparecía en la empresa solo por momentos breves. Caminaba por los pasillos en silencio, observando, evaluando, analizando como solo ella sabía hacerlo. No ocupaba una oficina. No exigía un título. No pedía reconocimiento. Se movía como un fantasma benevolente que revisaba cada rincón donde aún quedaban hilos del sabotaje, cortándolos uno a uno con una precisión que impresionaba incluso a Emiliano. Y él la observaba desde la distancia más respetuosa que podía permitirse. Ariadna no hablaba de sentimientos. No mencionaba el reencuentro en la plaza. No hacía promesas. Pero cada tarde, cuando él salía del edificio, ella estaba allí. A su lado. No demasiado cerca. No demasiado lejos. Solo, allí. Caminando junto a él por unas cuadras, en silencio, dejando que el simple acto de compartir el mismo camino fuera su forma de decir. Hoy también quise quedarme. La empresa, poco a poco, comenzó a renacer. Los números dejaron de sangrar. Los clientes volvieron a confiar. El socio responsable del sabotaje finalmente quedó expuesto, y el equipo, el mismo equipo que antes había perdido la fe, ahora podía ver la verdad con una claridad que antes les había sido imposible. Pero nadie sabía quién había descubierto todo.
Nadie sabía que la clave del renacimiento había sido una mujer sin cargo, sin tarjeta de presentación, sin historia oficial. Solo Emiliano lo sabía. Y se sentía orgulloso. Un día, después de revisar los informes de recuperación más alentadores que había visto en meses, Emiliano encontró a Ariadna en la terraza del edificio, mirando la ciudad desde las alturas. El viento movía su cabello, y la luz del atardecer le daba un aire casi irreal. Parecía una mujer que finalmente comenzaba a creer que el mundo podía ofrecerle algo más que dolor. Él se acercó sin miedo, sin prisa. «La empresa está en pie otra vez», dijo con voz suave. Ariadna no apartó la vista del horizonte. «Lo está porque usted decidió luchar», respondió. «Lo está porque tú la salvaste», corrigió él con calma. Ella soltó una pequeña exhalación, como si aún le costara aceptar cualquier mérito. «No hice nada extraordinario», susurró. «Ariadna», dijo él, colocándose frente a ella, «tú hiciste lo que nadie más pudo hacer. Tuviste lo que nadie quiso ver. Tú enfrentaste lo que todos temían». Su voz se volvió más baja, más íntima. «Y tú, me salvaste a mí». Ariadna finalmente lo miró. Y en sus ojos ya no había la sombra de quien huye, sino la luz temblorosa de quien está aprendiendo a quedarse. «No sé qué viene después», admitió ella. «No sé si seré capaz de construir una vida en un solo lugar. No sé si mi pasado me dejará descansar». «No tienes que saberlo ahora», respondió Emiliano, dando un paso más cerca. «Solo tienes que saber que, si decides quedarte, no estarás sola». Hizo una pausa. «Y si decides irte, no te juzgaré. Pero esta vez, por favor, no desaparezcas sin decir adiós». Los ojos de Ariadna brillaron, no con lágrimas, sino con emoción pura. Una emoción nueva, desconocida, casi milagrosa para alguien que vivió años escondiéndose del mundo. «No quiero desaparecer», dijo ella con suavidad. «Por primera vez, no quiero». El corazón de Emiliano latió con una fuerza que casi le robó el aliento. Y entonces, sin rozarla siquiera, él extendió lentamente la mano, como una invitación silenciosa, respetuosa, llena de paciencia. Ariadna miró su mano, miró sus ojos, miró su propio reflejo en él. Y por primera vez en toda su historia, eligió algo que nunca había elegido antes. Elegir quedarse, elegir confiar, elegir empezar nuevamente. Sus dedos rozaron los de él con la delicadeza de quien sostiene una nueva vida entre las manos. Y ese simple gesto, casi imperceptible, fue más poderoso que cualquier abrazo. Fue el renacer de dos personas que el mundo había intentado quebrar. Fue el inicio de una historia construida no desde el miedo, sino desde la valentía emocional. Allí, en esa terraza iluminada por el atardecer, el destino de ambos quedó sellado de una forma silenciosa y hermosa. Ella había dejado de huir. Él había aprendido a esperar. Y juntos, estaban finalmente listos para empezar. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que a veces una sola persona puede cambiar no solo el destino de una empresa, sino el rumbo de un corazón roto. Ahora quiero leerte a ti. ¿Qué fue lo que más te tocó de la historia de Emiliano y Ariadna? ¿Crees que alguien así ya apareció en tu vida alguna vez? Escríbelo en los comentarios y deja tu calificación del 0 al 10 para esta historia. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y compartir este vídeo con alguien que esté a punto de rendirse. Y si quieres seguir viviendo historias intensas de empresarios y pasiones, quédate en el canal y mira el próximo vídeo que te aparece en la pantalla. Tal vez la próxima historia también hable un poco de ti.